Muy buenas, queridos telespectadores de Canal Sierra de Cádiz, un programa más de criminales. Hoy la verdad que traemos un programa bastante perturbador, si los haya, sobre todo por el poco tiempo que hace que ocurrió. Pues yo creo que uno de los casos que mediáticamente más nos impactó. Ocurrió en el año 90 y tuvo como protagonista, por desgracia, la pedanía de Puerto Urraco. La verdad que fue un caso demoledor en todos los sentidos y puso un antes y un después de la España más profunda por los hechos tan absurdos y por todo lo que ocurrió en dicho lugar aquel fatídico día del 26 de agosto de 1990. Y para ello pues tenemos a todo un experto al que yo le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar un programa más con nosotros y nosotros, que Juan Rada. ¿Qué podemos decir de Juan Rada? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Hola, aquí estamos otra vez para hablar de un tema criminal, quizá de los más impactantes de los últimos tiempos, ¿no? Tanto por el número de víctimas como porque representa esa España profunda que a veces por temas tan triviales como las tierras y tal hacían que corriera la sangre, pero de modo espantoso. La verdad es que sí. Antes que nada, sí que porque creo que es más que necesario, y para que la gente pues ahonde mucho más en esta información y otros muchos casos, sí me gustaría, Juan, que habláramos de tu libro Grandes Casos de la Crónica Negra, un libro que tiene muchísimo recorrido. La verdad que está muy bien documentado, que yo creo que eso es fundamental y es uno de los grandes logros que tiene Juan Rada siempre, que documenta exhaustivamente todos los casos. Son muchísimos casos del libro Grandes Casos de la Crónica Negra, los cuales está Puerto Urraco, los Marqueses de Urquijo, que ya hemos tocado en el programa, el crimen de los Galindos y otros muchos más. La verdad que muchísimos casos, ¿no, Juan?, que recopila en este libro Grandes Casos de la Crónica Negra. Pues sí. En fin, cuento la historia de aquellos casos que fueron, aunque tengo otro más reciente, que ha salido hace poco, donde también ya vi más el Última Hora y demás, de temas como el de Puerto Urraco, que es este de Sed de Matar, sí, donde hablo de los grandes asesinos que había en España, pero también de otros ocasionales, como esto de Puerto Urraco, ¿no? De gente que de la noche a la mañana, que sí, tenían sus enfrentamientos y tal, pero nadie esperaba pues que llegaran a hacer una matanza de este tipo, ¿no?, de personas. Esto pues ha cumplido ahora, el 26 de agosto, como bien has recordado la fecha, se han cumplido 35 años de aquel crimen. Antaño, en nuestros pueblos pequeños, como era Puerto Urraco, pues siempre solía haber como rencillas entre familias, porque eran pocos, pero mal avenidos, como se dice, ¿no? Y a veces pues uno había sido novio de una de la otra familia, luego habían roto, otro se había metido con el arado el terreno de al lado. Entonces eran cositas pequeñas, pero que se iba haciendo una bola de nieve grande. Entonces en este pueblo, Puerto Urraco, de pocos habitantes, ya había habido enfrentamientos entre los Cabanillas y los Izquierdos. Los Cabanillas, conocidos como los Amadeos, y los Izquierdos, conocidos como los Patapelás. Ya había habido pues eso, enfrentamientos por temas sentimentales, por no sé qué, pero esto ya en 1967 cogió ya tinte ya de color rojo, ¿no? Corrió la sangre, cuando un Amadeo pues rompió el noviazgo con Luciana, que era una patapela. Entonces, después de varios años, la deja, se ve que el Amadeo igual iba a pasar el rato, la Luciana iba con fines matrimoniales serios, y se quedó, como se decía entonces, pues para vestir santos. Parecía que cuando una mujer, después de un noviazgo prolongado, pues ya ningún otro hombre del pueblo la iba a querer, y lo de vestir santos venía pues eso, ayudar al párroco, sí, a vestir las imágenes en Semana Santa y demás. Entonces el mayor de los Patapelas, en fin, porque ya había habido enfrentamientos, ¿no? Porque el Amadeo se había metido en su terreno y tal y cual. Entonces el mayor de los Patapelas, Jerónimo, que ya estaba picado contra ese Amadeo porque había dejado a su hermana y ahora se meten en mi terreno, involuntariamente, va y lo mató. 14 años de cárcel. En fin. Estando en la cárcel, se produce un incendio en casa de los Patapelás y muere la madre. En fin, se sospechó o quisieron sospechar de que como que no habían querido ayudarla.
que los Amadeos vieron el incendio, incluso que sacaron cosas de ella, pero a la mujer la dejaron morir. Y entonces, pues ya el odio se acentuó ahora de los patapelas contra los Amadeos. A todo esto ya, el tal Jerónimo, el que había matado al Amadeo, que había cumplido 14 años de prisión, sale a la calle y va a por otro hermano, a por otro Amadeo, va por Antonio, y lo ataca en 2 ocasiones. De nuevo detenido y a la cárcel, pero a los 9 días fallece. En fin, ya después de todos estos enfrentamientos tan importantes, ¿no?, pues los patapelas deciden irse por Turraco y se van al lado a un pueblo que era Monterrubio de la Serena, cerca. Y en una casa, allá se quedan a vivir con los 4 hermanos. Emilio, que era entonces, Jerónimo era el mayor de los hermanos, había muerto, pues se quedan a vivir Emilio y Antonio y las 2 hermanas, Luciana, que era la novia abandonada, conocida como la víbora, y su hermana Ángela. A las 2, aparte de la víbora, conjuntamente a las 2 las llamaban las diabólicas. Y ellas estaban encerrados, como podemos decir, en un mundo muy volcados solamente con ellos, no tenían contacto con los vecinos, estaban casi siempre con las persianas bajadas y demás. Sí, al campo salían ellos porque tenían más de 1000 ovejas, manejaban ganado, tenían una explotación agrícola, tenían más de 10 millones en el banco de pesetas y demás, o sea, andaban bien, pero no tenían contactos con nadie. Sí. Y de pronto pues llega esta fecha que hemos hablado, este 26 de agosto, y ellos cogen las escopetas con 2 cananas cada uno llenas de cartuchos y dice que van a matar tórtolas. Se dirigen hacia Puerto Urraco, 10 de la noche o así, que es una hora ya que ha anochecido, protegidos por las sombras, hace fresquito, ya la gente está en las aceras, en las puertas de las casas, disfrutando del clima, lógicamente, y en cuanto ven a las 2 hijas de Antonio ya, o sea, de un Amadeo, de Antonio, las matan sin contemplaciones. Luego sale otro Amadeo, ¿qué hacéis, locos y tal? Y también lo matan, y van, pues, pólvora y sangre, pues, por toda la población de Puerto Urraco, ¿no?, matando a todo lo que encontraban por ahí. Incluso se avisó a la Guardia Civil, y cuando llegaron también abrieron fuego contra la pareja de agentes que los hirieron. Total, que el balance fue de 9 muertos y 12 heridos. Una noche muy trágica. Sí, la verdad es que son muchísimas las preguntas que tengo, Juan. En primer lugar, porque me llama mucho la atención que fuera en los años 90, o sea, el inicio del año 90, a mí eso me llama muchísimo la atención. Has comentado una serie de antecedentes y demás, pero me llama mucho la atención que hace relativamente poco, 35 años, que ocurriera este acto, vamos, que no tiene absolutamente nombre. Hablamos de una población de 135 habitantes, censado en esa época, o sea, una población mínima. Hablamos que sí, que había mucho, lo has comentado, ¿no?, que tenían los 4 hermanos, pues un círculo cerradísimo de ellos, que en ese sentido, pues bueno, pues provocó el odio, ¿no? Has dicho de las hermanas las diabólicas, y yo creo que se le queda corto el nombre, porque aunque no se llegó a probar judicialmente, ¿no?, incluso se fueron ellas a un psiquiátrico, me estoy adelantando, pero más o menos para entrar en antecedentes, yo creo que fueron la pieza clave para que sus 2 hermanos dieran el impulso de acabar eso, no solo con la vida de por desgracia parte de la otra familia, sino ya después de manera indiscriminada con todo lo que se pusiera por el pueblo, que recordemos, 26 de agosto, Extremadura, calor, la noche provoca que la gente salga a la calle, porque es normal, los pueblos y demás, pues la gente sale a la calle a refrescarse, a hablar con los vecinos, o sea, algo muy típico de la España, sobre todo rural, y claro, que lo que provocó fue una cosa que no tiene nombre. También hablabas de la Guardia Civil, claro, al ser una pedanía tan pequeña, claro, es que creo que solo había un solo teléfono en todo el pueblo, o sea que claro, que eso provocó el retraso de todo lo sucedido, ¿no, Juan? Sí. ¿Y por qué se mataba así? Es un poco volver a la España profunda, que ha habido zonas, quizás que en Andalucía por el norte, por Galicia y por ahí,
por el tema de las tierras, ¿no? Decían que tiempo atrás era como un triángulo, ¿no? Las personas estaban, pues, la familia, la casa y las tierras. Todas las tierras y la casa era algo sagrado, ¿no? Y la familia. En este caso ya se había tocado a la familia, porque habían dejado, pues la habían dejado a la hermana, el mayor, a Luciana, como se dice, compuesta y sin novio. Y luego el tema de terreno, que se han metido en mi terreno, que no te metes en mi terreno y tal. Y esto muchas veces llevaba, pues eso, al derramamiento de sangre, ¿no? Yo había un dicho a veces que decía, bueno, a la mujer pase, pero las tierras ni tocármelas, ¿eh? O sea, te ponían las tierras a la mujer y demás, ¿no? Entonces, claro, esto va creando, pues, unos odios ancestrales. Luego, claro, estos 4 se aislaron y ellas son un poco, podemos decir, la instigadoras, ¿no? No paraban de pincharles y tal. Y es curioso que no se hablaba apenas, pero ellas, desde que se fueron a Monterrubio, decían que oían ruidos raros, unos ruidos raros, la casa y tal y cual, que no les dejaban dormir, que no vivían y tal. Los hermanos se levantaban y no oían nada de nada. Ellas insistían que no sois, que no sé qué. Dieron cuenta a la Guardia Civil incluso. Fue la Guardia Civil allá a ver si había algo, pues no, ellas sospechaban de los Amadeos. Era como que les estaban queriendo enloquecer. Y claro, la Guardia Civil controló, incluso a distancia, si no vaya a ser que les estén los unos amargando a los otros, ¿no? Y no había absolutamente nada. Pero ellas seguían porque había unos ruidos, y más ruidos, y más ruidos. Entonces, oye, y estos son los Amadeos, y los van a machacar, y claro, estaban pinchando, y no sois hombres, como que hicieron con el pobre Jerónimo, bueno, con mamá, que la quemaron viva, no la sacaron. Entonces, este run, este come, como se diría, hizo pues que eso, que una noche ya estallara, ¿no? O sea, porque además ellos no lo debían tener previsto esto, porque ellos sabían que salir a limpio tiro por las calles y se iba a acabar mal. Eso, o los detenían, iban a la cárcel para siempre, o pensaban en suicidarse, como ha pasado, igual remataré con algún caso que pasó en Galicia, remataré brevemente de gente que se ha vengado y luego se han suicidado. Pero en estos casos se ve, porque hay algo que tampoco se ha dicho nunca, y es que 3 meses antes de este hecho se dieron de alta en la Unión General de Trabajadores y pagaron la cuota para todo el año. Si ellos sabían que en breve plazo de tiempo iban a estar o presos o muertos, no haces eso, ¿no? De darte de alta en un sindicato y pagar por todo el año la cuota, ¿no? Entonces, se ve que entonces ya le explicaron tanto, que estaba previsto antes o después, pues sí, porque ellos dijeron, sobre todo el mayor, que era un poco el cabeza, Emilio era el jefe, ¿no? El cabeza pensante, ¿no? Antonio iba un poco a su remujo. Emilio dijo que habían esperado al verano por la temperatura, porque le temblaba un poco el pulso y para acertar mejor con la escopeta de caza, que había esperado al verano. Y es más, que se había tomado 3 gramos de Lexatin, o sea, para que el pulso lo tuvieran bien firme. O sea que, antes o después, se pensaba que se iban a matar, ¿no? Pero quizás no en esas fechas, pero en fin, que la venganza, pues en fin, era, no sé, podemos decir, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y actuaron con todo. En cuanto a la llamada a la Guardia Civil, un tema también curioso, y es que primero no se avisó a la Guardia Civil, primero se avisó al caso. Llamaron al caso, entonces hacía la edición, se hacía en Almería, le avisaron para decir que había 2 locos, conocían 2 locos del pueblo, matando a todo lo que se movía por las calles y tal. Y el periodista que cogió el teléfono, estaba de guardia, era domingo, y ustedes habrán avisado a la Guardia Civil. Y dice, sí, no, pero primero a ustedes, vengan. Es curioso, ¿no? Curioso, ¿no? En un solo teléfono que había. La pareja que llegó allá, pues claro, hicieron un poco contra ellos. Al día siguiente ya un despliegue de muchísimos agentes por el aire y demás, ya los detuvieron a los 2, ¿no? Además, Emilio dijo que si no se le hubiera acabado la munición, que hubiera seguido disparando, o sea, que hubiera seguido matando. Lo reconocían tranquilamente de que querían vengar a la madre. O sea que el tema estaba clarísimo, y detrás estaban las diabólicas, y luego si se quisieron quitar del medio, las detuvieron porque ellas cogieron el tren, se fueron a Madrid, las detuvieron por el camino, y decían que quieren ir a la Moncloa a hablar con el presidente Felipe González, pues para decirle que sus hermanos prácticamente eran inocentes y demás, ¿no? Y cuando volvieron al pueblo, que las llevaron detenidas para allá, pues pudo haber más incidentes, porque el Amadeo, Antonio, de los Amadeos, que habían matado a sus 2 hijas y tal, donde la puerta del juzgado estaba con un cuchillo de grandes dimensiones esperando a las diabólicas, ¿no? La Guardia Civil atrapó y tal, y no, lo llevaba, no, hombre, para cortar chorizo no había chorizo.
a los que lo llevaban, ¿no? En fin, es decir, que había un odio profundo entre ambas familias. No, la verdad, y tan profundo, porque para provocar lo que provocaron, sí que es cierto que hay un hecho más, si cabe, dramático, ¿no? Creo recordar de un hombre que trasladó a uno de las víctimas en coche hacia el hospital, volvió de nuevo y se encontró con estos dos y terminó muriendo, ¿no? Creo recordar. Sí, hubo casos, sí, claro. Es que esta gente disparaba contra todos. O sea, claro. Ya no era contra los amaderos, ¿no? Sino era, como se puede decir, contra todo lo que se movía. O sea, que iban, ya era una orgía de fuego y de sangre, ¿no? Y sí, hubo gente eso que prestó servicios y que lo pagó con la vida, ¿no? Salieron allá a ayudar, a rogarles que se calmaran y estos respondieran con el fuego, ¿no? Habían enloquecido los dos, o sea, pero sabían perfectamente lo que se hacían, tal como demostró luego el psiquiatra Fernández Vara, ¿no? Fallecido recientemente, cuando dijo que no, que estaban bien de la cabeza, o sea, que además no eran tontos, o sea, era gente inteligente porque manejaban muy bien un rebaño de más de 1000 ovejas, manejaban bien el dinero y demás. Es una frase incluso Fernández Vara dijo, eran más listos que los ratones colorados, de todo, dijo. O sea, que no sé yo, por eso fueron condenados a 342 años de cárcel cada uno, ¿no? Sí, ahora hablaremos, Juan, del juicio que fue en el año 94, pero sí a mí me gustaría que habláramos de la reconstrucción de los hechos, porque una vez cometen lo que cometen, se refugian en el monte para volver al día siguiente, o sea que ellos iban a volver de nuevo al día siguiente a seguir con pues disparando a todo lo que se moviera, ¿no? No, sí, ellos seguían con intención e incluso de acudir al cementerio cuando estuvieran enterrando a las víctimas y seguir disparando. O sea, lo suyo ya era, podemos decir, una matanza indiscriminada, ¿no? Odio, pues ya no contra los amadeos, sino que ya se ve que dijeron, bueno, metidos en faena ya contra todo el pueblo, porque pensarían que el resto del pueblo tampoco había colaborado con ellos. Y claro, cuando murió la madre, de acuerdo, igual, los culpables fueron los amadeos o no. Y habría gente del resto del pueblo que podía haberse ido a ayudar, a sacarla, ¿no? Entonces, por eso se fueron de Puerto Rico y se quedaron a vivir en otra casa, ¿no? Allí en Monterrubio, donde tampoco trataban con vecinos. Vivían en una casa, pero que eran, como si dijéramos, adosados. Igual que los chales adosados, pues eran casas adosadas, ¿no? Y yo sé, unos envíos que fueron del caso, me explicaron que hablaron con los vecinos de al lado, pero no tenían trato absolutamente con nadie. Tampoco de Monterrubio, y con los de Monterrubio no tenían ningún problema. Pero tampoco había trato. Estaban por día los 4 encerrados, con las persianas bajadas, y las mujeres con ese ruido que decían que había de noche, que les estaba haciendo enloquecer, ¿no? Que debía ser tal la obsesión que tenían contra los amadeos, que decían, no, son estos tíos que nos quieren inducir a la locura, ¿no? Y la Guardia Civil y tal demostró que no había nada de esto, sino que ellas eran las que por sí, y se encierro, ¿no? Las estaba llevando ya una paranoia, en fin, impresionante. Juan, hoy en día ¿tú crees que esto se puede volver a repetir o ya crees que estos son conatos ya que de esa España profunda que ya ha dejado de serlo? Queda algo todavía, estamos hablando, esto era al final de la década de los 80. En esa década pues hubo un par de matanzas, por ejemplo, exactamente en 1980, en la localidad de Liermo, Cantabria, un tal Ángel Campo. Al lado de su finca, tenía un terreno que era de dominio público. Y él tenía ahí el tractor, aperos y tal y cual, pero el ayuntamiento decidió hacer un parque infantil. Se le dijo que tenía que quitar esas cosas y tal, que iban a hacer un parque infantil ahí para los niños y tal, una cosa cómoda. Pero él ya consideraba que ese terreno era suyo en propiedad, y no lo era, porque era privado, era del ayuntamiento, ¿no? Y él se empeñó en que ese terreno era suyo, entonces cogió un día la escopeta, salió a la calle y conforme iba viendo a vecinos, a gente, sobre todo miembros de la junta vecinal, los fue matando. Disparaba a uno, disparaba a otro y tal, tumbó a 8, 7 muertos y un herido muy grave. 8, en un pueblo también pequeñísimo, como era Puerto Rico. Y luego desaparece. Total, que la Guardia Civil buscándole por todos lados y tal, porque temían que apareciera de nuevo. Hasta que un día, una mujer que va al cementerio ve que asoman como un cuerpo que asomaba un poco de un nicho. Y era que al lado del nicho, donde estaba enterrado el padre de este asesino, estaba el cadáver de él.
Y es que después de matar a estas, 7 personas y una herida grave, o sea, 7 asesinatos, y un intento de homicidio, se fue al lado de la tumba de su padre, se metió en el nicho, metió los pies, metió hasta el final del cuerpo la cabeza, cogió la escopeta, se apuntó aquí y se suicidó. O sea, justicia. Se había vengado de todo, un hombre más que estaba bien económicamente y demás, o sea que el que le quitaron ese terreno no le suponía nada. Pero él cogió, mató, ya digo, tumbó a 8, 7 muertos, y luego se suicidó ya al lado de donde descansaba su padre. Y es que 9 años después, también, en el norte de España, en Pontevedra, en una localidad que se llama Chantada, pues un tal Paulino Fernández, pues le pasó, hizo otro comportamiento similar, ¿no? En fin, habían venido su familia de Sudamérica, que habían hecho dinero y tal, había comprado unos terrenos, pero había un poco de retraso en que se le pusieran a su nombre y tal y cual, pero que no había mayor problema, porque su abogado era el alcalde de la localidad. Dijo, no te preocupes, una mañana dijo, no te preocupes, que está todo bien, aquí hay unos trámites y demás, no te preocupes, que todo va bien. Fue a casa, comió, y después de comer, salió, cogió la escopeta y por la calle, conforme se iba cruzando, empezó a matar gente, mató a otros 7 y dejó a varios heridos tumbados, sin motivo, simplemente como venganza contra el pueblo, porque pensaban que a lo mejor no se solidarizaban con él, lo que sea. Y luego, ¿qué hizo? Se fue a la casa y pegó fuego a la casa donde estaba su mujer paralítica en una silla de ruedas, pues pegó fuego a la casa, y ahí murió el quemado y su mujer, la pobre, que no pudieron sacarla de allá. O sea que igual que en el otro caso, también mató a 7 personas y luego se quitó la vida, diciendo venganza cumplida. Pues vaya panorama de que nos ha revelado. En muchos casos yo no los conocía, de la España más profunda, sin lugar a dudas. Retomando la matanza de Puerto Urraco, retomando, pues la verdad que aunque uno puede llegar a entender las rencillas, después llega un momento que no tiene explicación alguna. Detienen a estos dos hermanos, los detienen en el monte, ¿no? Que menos mal que la Guardia Civil los pudo detener, porque como decíamos, iban a volver de nuevo a matar, o sea que en ese sentido. Y también las hermanas Izquierdo, como bien has comentado, las detienen en el tren, ¿no? Creo que es la estación de Atocha, donde también lo has comentado, ¿no? Que ahí también es un sinsentido absurdo. Pero claro, el hecho de escaparse mientras los hermanos estaban donde estaban, las hace cómplices, no totalmente instigadoras de este caso tan lamentable. Pues sí, ellos, claro, se quitaron del medio rápidamente. La gestión que iban a hacer era imposible, porque además no dependía del presidente del gobierno, sino de los tribunales de justicia, ¿no? Y además, claro, no sé, querer demostrar la inocencia de ellos, pues eso, por mucho que hubieran sido víctimas, tampoco es para esa venganza, ¿no? Entonces, sí, era algo muy extraño y demás. Pero luego, claro, llegó el juicio y, en fin, ellos también intentaron echar balones fuera, ¿no? El pequeño decía que no, que habían salido, pues eso, casualmente con las escopetas de caza, no de noche, salir de noche de caza, ¿no? Pero que no iban a disparar ni nada, ¿no? En fin, que si llega a saber eso, pues que no hubiera salido. Porque luego, al tiempo, cuando murió el hermano, le dijo, hermano, te vas, pero has hecho justicia y tal, o sea, reconocí satisfecho lo cometido. Lo que pasa que en el juicio pues tratamos de salir lo mejor librados posible, ¿no? Y ellas también, como inductoras, fueron unas autoras intelectuales, ¿no? Pues también fueron juzgadas y tal, pero vamos, tuvieron, como había cierta enajenación mental, ya fueron metidos en un hospital psiquiátrico y demás, donde estuvieron. Y por cierto, al principio, como eran hermanas, estaban juntas, pero las tuvieron que separar porque estaban todo el día, desde que se levantaban hasta que se acostaban, hablando de este tema y hablando contra los amoreos. O sea, que era una obsesión tremenda que tenían en la cabeza, ¿no? En mente. Era un odio terrible. Lo que pasa es que estas dos pues murieron ya ahí dentro, y luego pues los hermanos también. Emilio murió, no llegó a cumplir la pena completa, y Antonio, pues al verse ya desasistido, sin el hermano sobre todo, que era baluarte, pues se ahorcó, ¿no? Se colgó. Entonces ninguno ya volvió a pisar la calle, ¿no? Y ya pues se volvió un poco la paz a este pueblo de Puerto Urraco, pero que ha quedado pues que eso, una marca para siempre, ¿no? Cuando Carlos Saura hace la película El séptimo día, sí. Y tal, y creo que lo tienen que hacer en Segovia, ¿no?
tuvieron que buscar otro escenario por ahí, porque en el pueblo no querían nada de esta historia y tal, porque muchas veces se cree que son pueblos marcados, ¿no? Igual que pasa también con las casas donde ocurren crímenes, matanzas, ¿no? Dice, no, es una casa maldita y tal, no tiene nada que ver. Y luego son casas muy difíciles de vender, en fin, curiosamente, ¿no? Y los pueblos igual, parece que ha quedado ya pues hecho como una mancha, no vamos a decir negra, en este caso sería roja, ¿no? Por la mucha sangre que inundó sus calles. Pero en fin, no quieren que se hable de este tema y ha costado. La película fue un éxito y tal, pero porque reflejaba un poco esa España profunda que hay, ¿no? Y la pregunta que me hacías es si ahora podría volver a ocurrir. Pues hombre, aún quedan esta mentalidad, ¿no? En ciertos pueblos un poco aislados, de gente muy volcada en ellos mismos, que no contactan con, no sé, con la urbe, con otras mentalidades. Y esperemos que por lo menos la sangre pues ya no va a correr por causa de estas, como eran por las lindes de tierras o, en fin, o ciertos problemas, vamos, pueblerinos, vamos a decirlo. Sí, es que claro, es que hablamos, a mí, yo lo sigo diciendo, ¿no? Me sorprende que en el año 90 pudiera ocurrir todavía estas cuestiones. Has hablado de otros casos de épocas similares y claro, ya ahí me has desmontado un poco lo que yo pensaba, ¿no? Porque a veces pensamos que somos muy modernos y que todo todo lo que nos conforman parte de la sociedad, internet, o sea que todo ha evolucionado de tal manera, sobre todo del 2000 a esta parte, pero sí que es verdad que todavía, como bien comentáis, hay retazos y hay rencillas bastante complicadas de asimilar. A mí sí me gustaría, Juan, con respecto a las hermanas, porque las hermanas entraron en un psiquiátrico, pero claro, ¿tenían algún tipo de enfermedad mental o era todo fruto del delirio de ese momento? Porque, como bien has comentado, estaban en sus cabales en cuanto a inteligencia de llevar la casa, de con respecto a los hermanos, de seguir trabajando. O sea, en ese aspecto sí eran bastante cuerdas, ¿no? Sí, no, ellos estaban cuerdas. Lo que pasa, claro, que no se pudo demostrar, no fueron condenadas a penas de prisión porque no se pudo demostrar su implicación. Lógicamente estaban, ¿no? Vamos a ir dándole la tabarra a los hermanos, claro, ya no, ya hicieron un poquito las locas, incluso cuando viajaban a Madrid decían que ya, vamos, no tenía nada que ver, en fin, que parecía casi que lo sentían mucho y demás, ¿no? Pero estaba claro que ellos tenían una especie de, no sé, un odio ahí metido en la cabeza, ¿no? Y lo que hizo que dijeron, bueno, esta libertad tiene en peligro, ¿no? No, estaba claro que, como el hermano mayor, Jerónimo, que sale de la cárcel después de 14 años y vuelve a matar otra vez, ¿no? Entonces, no tienen peligro porque van a seguir intoxicando o van a cometer una locura o lo que sea, ¿no? Entonces, no están muy en sus cabales, hombre, al 100% no estaban bien, tuvieron que separar, porque desde que amanecía hasta que oscurecía, todo el día hablando de los Amadeos, todo el día las dos. Y además ya la gente ni les escuchaba, nadie quería saber de esa historia tan cruel, ¿no? Pero ya ellas ya era una obsesión, que sí, podemos decir enfermiza, pero no, en fin, no suficiente si se hubiera demostrado para que evitaran la cárcel, sino que un poco por el bien de la sociedad, pues decidieron encerrarlas, que era el sitio donde mejor podían estar, ¿no? Y ahí se acabó ya, porque ya no hubo ninguno, ya no hubo sucesión, ¿no? Jerónimo, Emilio, Antonio, las dos, Luciana, falleció todo el mundo, soltero, sin descendencia. Ya pues la saga de los Patapelas, que venía de generaciones antiguas, o sea que esto no arranca en 1967 con el primer conato, ¿no? Sino que ya de padres, de abuelos, de bisabuelos ya había habido enfrentamientos. Pero por eso, porque era poca gente en los pueblos y porque eran, pues eso, amigos que luego se convierten en enemigos irreconciliables, ¿no? Noviazgos que se frustran y se odian, pero que venía de generaciones pasadas. O sea que era una historia familiar muy escalonada hasta que llegó este estallido y ahí ya se termina porque no hubo, afortunadamente, descendencia. Porque saber qué puede haber pasado, si hubiera habido algún descendiente ahí, ¿no? Sí, menos mal que no, porque la verdad que el suceso de Crónica Negra de Puerto Rico es uno de los sucesos, yo creo, más mediáticos y desde mi punto de vista de los más inexplicables, porque pese a todo lo sucedido, que se terminara de esta forma
pues bueno, la verdad que nos deja a todos sin palabras. Ya para ir finalizando, con respecto, hemos hablado de las hermanas, ahora me gustaría que nos centráramos en los hermanos, porque los hermanos, como bien has comentado, aunque en el juicio sí que echaban balones fuera, pero sí que hay 2 o 3 frases que has comentado que a mí me han llamado mucho la atención. Una de ellas es la del que decidieron que fuera agosto porque en verano se le entumecía menos el gatillo, ¿no?, y demás, que con respecto a invierno. A mí eso me ha dejado, la verdad, que pues bastante mal, porque vemos ahí que hay un hecho claro de que lo van a hacer y que encima en el momento adecuado, en el sitio adecuado y en las temperaturas adecuadas. Y luego has comentado cuando muere uno de los 2 hermanos, el otro que seguía en prisión va a verlo, y en la has dicho una frase también que me he quedado a cuadro, y después él mismo se suicida en la celda, ¿no? Me gustaría que hablaras sobre todo de estos 2 detalles, porque creo que son muy significativos. Claro, las hermanas no paraban de azuzarles, y se ve que se dijeron, bueno, pues agosto, en fin, él pensó que había que coger pues la mejor época, ¿no? La calor, porque él tenía un tembleque en la mano y tal. Como era cazador, él sabía los fallos que podía tener, ¿no? Por eso dijo, bueno, pues la noche de agosto, de noche, el lesatín, 3 gramos de lesatín se metió para estar tranquilo y demás, y salió, como dijo él, pues a cazar tórtolas, ¿no? Además cogió una noche de luna llena. Y de noche a mí me van a ver, pero yo puedo ver en el horizonte y demás. Luna llena y rojiza. Como decía Margarita Landi, la famosa reportera del caso, pues decía que las noches de luna llena, rojiza y demás, pues que no sé, que despiertan un poco el instinto asesino de la gente, que ayuda a matar. Y se habla muchas veces de esto, ¿no? De asesinos con la luna llena, hasta del hombre lobo. Aunque hay que decir que en estadísticas policiales y demás, judiciales, los mismos muertos hay con luna llena que una creciente menguante. No es así, pero bueno, parecía que hay gente que se beneficia de eso, ¿no? Otros igual, lógicamente, no querrán la luna llena. Entonces, si no te vean para un robo o lo que sea, mejor cuando todo esté nublado, ¿no? Es decir, eso es relativo. Pero ellos buscaron esa noche de luna llena, pues para ver bien cuando se acercaban al pueblo, iban muy pegados a las casas, o sea, ellos intentaron entrar muy desapercibidos. Entraron por una especie de callejón para que no les vieran aparecer y se presentaron, como dijéramos, en la calle Mayor, donde estaban las 2 hijas de Antonio jugando. La otra hija se salvó porque estaba en casa dentro, con las amigas. Pues si llegan a estar fuera, abrieron fuego contra las dos niñas. Luego apareció otro Amadeo, también lo tumbaron a tiros y demás, y ellos, en fin, ya estaban cumpliendo la venganza, ¿no? O sea que ellos estudiaron muy bien la fecha en que lo iban a hacer y todo. Luego se ocultaron cuando se quedaron sin munición. En fin, su intención hubiese sido pues haber vuelto a Monterrubio o lo que sea, cargar más y seguir matando, ¿no? Incluso aparecer en el entierro, ¿no? Y seguir, o sea que... Y por eso, aunque el pequeño decía que en el juicio de que no sabía eso, pero luego cuando fue al entierro del hermano mayor, pues ahí dijo, pues te vas y me dejas con la conciencia tranquila, misión cumplida de que hemos vengado a nuestra madre y demás, o sea, quedaba todo satisfecho, ¿no? Y luego él prácticamente, había cumplido estaba a punto de cumplir ya la sentencia entera. Lo que pasa es que, en fin, por el tema de la doctrina Parot, hubiera tenido que seguir, pero como luego se derogó la doctrina Parot, hubiera recuperado la libertad este hombre. Pero claro, a veces un poco desamparado ya en el hermano, pues cogió una sábana y se arpó, ¿no? Y ahí acabó un poco la historia, pero vamos, que lo hicieron con toda la conciencia del mundo, ¿no? Que fueron a decir, pues eso, era venganza cumplida, objetivo conseguido, era lo que, en fin, igual que todos los casos que he contado de Cantabria o de Pontevedra, ¿no? Y bueno, incluso ahora me suicido, pero a ellos me los he llevado por delante, ¿no? La misión única, venganza, una vez cumplida, ya podemos descansar todos. Pues Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Criminales para hablar, pues bueno, pues de una de los casos más tristes y con mayores víctimas que hemos tenido en la historia reciente de la democracia nacional, la matanza de Puerto Rico, en total 9 víctimas y muchos heridos, de una
de una reyerta de dos familias en un pueblo muy pequeño, en el que, como bien ha comentado Juan Rada, llevaban desde hace muchísimos años atrás con rencillas y que terminaron de la peor manera posible. Por lo tanto, para ampliar información, tenemos los libros de Juan Rada, para ampliar información con respecto a Puerto Rico, y también lo ha comentado él mismo, una sensacional película, El séptimo día, de Carlos Saura, un genial director, que yo creo que también es una película muy buena para ver un poco el cuadro de lo que era la España profunda en esa época, y sobre todo de este triste suceso de la crónica negra nacional. Por lo tanto, muchas gracias, Juan Rada, y bueno, te invitamos en próximas emisiones de Criminales de Canal Sierra de Cádiz, y sobre todo gracias por la sabiduría y por cómo cuentas los casos, que todos nuestros telespectadores siempre quieren que estés aquí en el programa y que nos sigas contando pues como lo hace, los distintos casos de crónica negra en España. Pues nada, para terminar diré que en este último libro que ha salido en el mercado, que se llama Sed de matar, aquí vuelvo a tocar, pero ya un poco el último ahora, ¿no? Lo que hay algunas cosillas, no es que haya avanzado mucho la investigación, como he dicho, pero en fin, siempre hay algunas cosas, pues como esto que he añadido, que se habían hecho de un sindicato y tal, o sea que ellos pensaban seguir tirando para adelante, ¿no? Pero tiraron de escopeta, eso acabó con muchas vidas, y a la larga también con la de toda la familia de ellos. Llevarlo a desgracia, pues, a un pueblo como Puerto Rico, que el resto de la gente pues, era inocente, ha quedado este lastre para siempre. Bueno, pues nada, lo dicho, hasta la próxima ocasión. Pues muchas gracias, Juan, y nosotros, como decimos, nos despedimos de un programa más de Criminales de Canal Sierra de Cádiz, y les esperamos en una nueva emisión, como siempre, todos los lunes a partir de las 10 de la noche aquí en Canal Sierra de Cádiz.